Si pueden abrir sus Biblias conmigo en el libro de Salmo 113. Salmo 113. Por esta mañana vamos a poner una pausa en nuestro estudio del libro de Lucas y vamos a ir al Salmo 113. Y cuando lo tengan, solo digan amén. Rápidos. Salmo 113. Solo tiene 9 versículos, pero son profundas y llena de tanta doctrina y tanta enseñanza para nosotros. Y quisiera solo titular el sermón de esta mañana, ¿quién como nuestro Dios? Como hemos entonado en esta mañana, no hay nadie como nuestro Dios. Por lo cual la palabra de Dios dice en Salmo 113, versículo 1 al 9, dice así: Aleluya. Alabado sea el Señor. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? ¿Quién tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y saca de muladar al necesitado. Los hace sentarse con los príncipes de su pueblo. Y a la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. El Salmo 113 es el primero de una serie de salmos llamado el Jalil egipcio. Jalil egipcio significa, o la palabra Jalil significa alabanzas o alabar. Los salmos 113 al 18 son himnos ¿de qué? De alabanzas. Se llama Jalil egipcio debido a la referencia al Éxodo en el Salmo 114, versículo 1. Si lo ven rápidamente, en el 114, versículo 1, solo dice: cuando Israel, el pueblo de Jacob, salió de Egipto, de un pueblo extraño. Esta colección de salmos se cantaba durante los días de santos, para los días santos para los judíos, especialmente durante el tiempo de Pascua. El Salmo 113 al 14 fueron cantados antes de comer, antes de la cena de Pascua, y el Salmo 115 al 18 fueron cantados después de la comida. Noten, estos salmos se cantaban antes de comer y luego después de comer. Jesús y sus discípulos con seguridad cantaron estos 6 salmos en la última cena, la noche que Jesús fue traicionado, en Lucas capítulo 22. Pero nuestro Salmo 113 es el comienzo del Jalil egipcio. No conocemos el autor ni cuándo escribió este salmo, pero el mensaje es claro: Dios es digno de ser alabado. Dios es digno de ser alabado en cualquier momento y cualquier circunstancia. Y me gustaría aclarar esto, que un servicio de adoración puede consistir en cantar, leer las escrituras, orar, predicar, dar, bautizar y tomar la cena del Señor. Todas estas cosas son parte de la adoración, pero el hecho de que estás en un servicio de adoración no te hace un adorador. Un servicio de adoración sin verdadera alabanza es una pérdida de tiempo. Es una protesta desplazada de adoración. La verdadera adoración implica alabanza genuina y obediencia a Dios. Este salmo también enseña que la alabanza está centrado en Dios. Mi querido hermanos, no se trata de nosotros cuando alabamos a Dios. No se trata de tus gustos. No se trata de las canciones que te gustan. Lo que nosotros hacemos en este lugar no es para agradarte a ti. Venimos a agradar al Señor. Se trata de Dios. Dios es el público objetivo en la adoración del cristiano. Él es el sujeto y Él es el objeto de nuestra alabanza. Romanos capítulo 11, versículo 36 lo dice así:
porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. ¿Escucharon? Todo lo que existe, todo lo que hacemos es por Él y para Él. Y se trata de Él. La alabanza no es un medio para obtener lo que quieres de Dios. Es el medio por el cual Dios recibe la gloria que Él exige, desea y merece. El Salmo 113 nos exhorta a ofrecer alabanzas que exalten a Dios. Y nos dice por qué Dios es digno de ser alabado. El versículo 5 hace un buen punto. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién como el Señor, nuestro Dios? ¿Respuesta? Nadie. No hay nadie como el Señor, nuestro Salvador. El Salmo 113 nos llama a alabar a Dios y nos explica el por qué debemos alabar al Señor. Hoy vamos a ver rápidamente el llamado para alabar. Una de las razones por qué alabamos al Señor. El llamado para alabar. El Salmo 113, el versículo 1, comienza con una palabra muy interesante y bien importante. Comienza con un llamado a alabar y noten la primera palabra, es que aleluya. Aleluya. Aleluya significa alabado sea el Señor. ¿Qué se recuerda la palabra halel? Significa alabar. Cuando escuchan la palabra hale, alabar. Yah es Yahweh. Aleluya. Alabamos a Dios. Aleluya significa alabado sea el Señor. Es una exclamación y exhortación a alabar a Dios. Noten la primera y la última línea de este salmo dice, aleluya. El salmista comienza su salmo alabando al Señor y termina su salmo alabando al Señor. Mi querido hermano, Dios es digno de ser alabado desde el principio hasta el fin. Todo se resuelve alrededor de quién es nuestro Dios. Dios es el principio y Dios es el fin. Y Dios es digno de ser alabado desde el principio de la creación hasta el terminar de todo el mundo. Alabado sea el Señor. Pero los versículos 1 al 3 declaran que el Señor es digno de ser alabado por toda la humanidad, en todo momento y en todos lugares. El Señor es digno de ser alabado por todos. Hay 3 llamados a alabar al Señor en el versículo 1. Hay un llamado desde el comienzo, aleluya, lo cual significa, alabado sea el Señor. Y el salmista no identifica su audiencia, pero ordenas a todo alabar al Señor. No hay una llamada más alta que esta. El Salmo 150, versículo 6 lo dice muy bien. Alaban todos los que respiran. Que todos los que respiran alaben a Jehová. Luego el llamado se repite 2 veces en nuestro versículo 1. Dicen alaben, aleluya, alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Ahora, ¿quién debería alabar al Señor? Los siervos del Señor. Los siervos del Señor pueden ser sacerdotes y levitas, pero probablemente se refiere a todo el pueblo de Dios. Uno de nuestros deberes básicos es alabar el nombre del Señor. La pregunta es para ti hoy en esta mañana, ¿a quién tú sirves? En Mateo capítulo 16, versículo 25, Mateo dice estas palabras, o Jesús dijo, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. Vivir para uno mismo es perderlo todo. Pero vivir para Cristo es ganancia. Algunos temen que esto debe ser algo extraordinario cuando dan su vida para Cristo. Y algunos piensan que cuando entrego mi vida para Cristo, eso significa que tengo que ser un misionero. Tengo que ir a los lugares más peligrosos. Mira, mis queridos hermanos, no todos tienen llamado a ser misioneros. No todos tienen llamado a ser pastor. No todos tienen llamado a tocar instrumentos, lo que sea.
Servir al Señor no implica necesariamente hacer todas estas cosas. Servir al Señor es entregar tu vida a Él y obedecer lo que Él te llame a hacer. Eso es la diferencia. Ser un siervo del Señor es vivir para alabar a Dios y agradarle solo a Dios. Cada persona aquí tiene una forma diferente en cómo agradarle a Dios. Pero todos aquí tienen el deber de alabar y agradar al Señor, y solo Él. El Señor debe ser alabado por todos, pero también el Señor debe ser alabado en todo momento. En el versículo 2, el salmista dice, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Dios nos bendice con lo que hace por nosotros. Pero nosotros bendecimos a Dios por lo que decimos sobre Él. El Salmo 103, versículo 1 dice, alabe alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Si Israel bendijo al Señor por lo que Él hizo en Egipto, ¿cuánto más nosotros deberíamos alabar al Señor por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Cuando Él nos redimió, donde Él nos purificó, donde Él nos limpió. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. Mi querido hermanos, en Cristo debemos adorar a Dios ahora y para siempre. Alabado sea Dios en este momento. Alabado sea Dios ahora. De nuevo, Jesús y los discípulos seguramente cantaron el Salmo 113 durante la última cena. Y escuchen por favor, porque Jesús, sabiendo que moriría en la cruz al día siguiente, Él anunció que uno de sus discípulos lo iba a ¿qué? Traicionar. Y ellos tomaron la cena del Señor, y cuando tomaron la cena del Señor, ellos cantaron estos himnos. Y el primer himno que cantó el Señor esa noche fue el Salmo 113, en el cual el versículo 2, Jesús dijo esto de sus propios labios, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Jesús bendijo el nombre del Señor en el hora más crítico de su vida, sabiendo que iba a morir. Pero el Señor Jesucristo no rindió alabanzas al Señor, aunque sabía que lo peor iba a venir. Del mismo modo, mis queridos hermanos, nuestra alabanza no debe limitarse a días buenos o circunstancias favorables. Si Jesucristo alabó al Señor en el momento más difícil de su vida, ¿cuánto más nosotros también debemos alabar al Señor en los momentos difíciles? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me guía en pastos verdes, pero el mismo pastor que te guía en los pastos verdes es el mismo pastor que te guía en la valle de la sombra de la muerte. Pero Dios es digno de ser alabado cuando estés en los pastos verdes, y Dios es digno de ser alabado cuando camines por la valle de la sombra de la muerte. Más específico, debemos alabar a Dios en este momento. Esto es lo que significa la frase desde ahora. Habla en el tiempo real. No importa lo que está pasando en tu vida en este momento, ahora es un buen momento para alabar al Señor. Ahora. En el 1950, el ministro W.E. Sangster, él comenzó a notar ciertas inquietudes en la garganta y marcas en la pierna. Y cuando fue al médico, descubrió que tenía una enfermedad incurable que causó atrofia muscular progresiva. Sus músculos se desgastan gradualmente. Su voz fallará, su garganta pronto será incapaz de tragar. Y una de sus peticiones fue, déjame permanecer en la lucha, Señor. No me importa si ya no puedo ser un general, pero solo dame un regimiento para liderar. Poco a poco, las piernas de Sangster se volvieron inútiles y su voz se fue por completo. Pero aún, él decía,
todavía puedo sostener una pluma. Y él comenzó a escribir y escribir libros y escribir cartas. Y en la mañana de Pascua, solo unas semanas antes de morir, le escribió una carta a su hija durante el servicio. En ella dijo esto: es terrible despertarse en la mañana de Pascua y no tener voz para gritar, ha resucitado. Pero sería aún más terrible tener una voz y no querer gritar. Mis queridos hermanos, nosotros que tenemos manos, nosotros que tenemos pies, nosotros que tenemos bocas, nos cuesta a veces levantar nuestras manos, querer estar parados, querer entonar nuestras voces. Pero hay personas que desean hacer lo que tú estás haciendo en este momento. Por lo cual, no importa, y yo no sé por lo que tú estás pasando en este momento, pero Dios es digno de nuestra alabanza en este momento. Si estás pasando por una situación en tu familia, perdón, lo lamento, pero Dios es digno de ser alabado. Si has perdido un ser querido, hermano, hermana, familia, perdón, lo lamento, pero Dios todavía sigue siendo bueno y Dios es todavía Dios. Alabado sea Dios en este momento. El Salmo 134, versículo 1, lo dice de esta forma: bendeciré al Señor en todo tiempo, lo alabarán siempre mis labios. Escuchen lo que dice el salmista: mis labios no pararán de alabar de tu grandeza, mis labios no pararán de alabar de tu magnitud. No parará de alabar y bendecir tu santo nombre. Pase por lo que pase, Dios es digno de nuestra alabanza en este momento. Pero también es digno de nuestra alabanza para siempre. Dios debe ser alabado en medio de y a pesar de su circunstancia. Pero Dios también debe ser alabado al enfrentar el futuro. Nadie sabe lo que espera mañana. La familia, la salud y el éxito te puede abandonar mañana. Lo puedes perder todo mañana. ¿Cómo se debe responder a esta realidad incierta? Mateo capítulo 6, versículo 34 nos dice que no debemos de hacer. Por lo tanto, no sé qué. Preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Pero el Salmo 113, versículo 2, nos dicen qué debemos de hacer. Debemos bendecir al Señor en este momento y mañana. Debemos bendecir al Señor en este momento y el siguiente semana. Debemos bendecir al Señor todos los días que tú estás despierto. Este versículo confirma la doctrina de la seguridad eterna. La seguridad eterna significa que los que son salvos permanecen salvos para siempre. El versículo 2 asume esto y nos llama a bendecir al Señor para siempre. Bendecir a Dios para siempre es vivir con Él para siempre. Y yo me pregunto, ¿será aburrido el cielo? A veces cuando estoy en el servicio yo me pongo a pensar, el pueblo todavía no entiende cómo va a ser el cielo. ¿Será el cielo aburrido? El cielo solo será aburrido para quienes encuentran a Dios aburrido. Y hay un lugar para aquellos que encuentran la presencia de Dios aburrida. Pero el cielo es la recompensa para aquellos que viven para glorificar a Dios. Y lo disfrutarán para siempre. A.W. Tozer lo dijo bien. Yo puedo decir con seguridad, con la autoridad de todo lo que se revela en la palabra de Dios, que cualquier hombre o mujer en esta tierra que esté aburrido o rechazado por la adoración no está listo para ir al cielo. Mis queridos hermanos, es importante reconocer que cuando tú y yo nos reunimos aquí para alabar al Señor, debe ser un momento de alegría y alabanza y de gozo. Dios es digno.
Es importante recordar que cuando nos reunimos para adorar a Dios es algo que todos aquí tenemos que hacer. No solo los músicos, no solo los cantantes, pero todos los que respiran, todos los siervos del Señor deben alabar su santo nombre. La adoración, de acuerdo a la Biblia, se manifiesta en la experiencia con otros creyentes. Esto se llama la adoración corporativa. Hay algo especial del culto corporativo. ¿Y por qué aclaro esto? Porque muchas veces podemos tratar todo lo que se lleva a cabo como un espectador. Hay muchas veces que las personas solo vienen para ver y observar y están analizando quién se está moviendo y su enfoque no está en Dios, sino en lo que está alrededor. Pero escuchen lo que Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 dice. Que hay los 4 seres vivientes, día y noche, repitan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien ha de venir. Escuchen eso por un momento. Hay ángeles, hay personas, hay criaturas en este momento, en el cielo, que están alabando al Señor. Y escuchen, ellos claman santo, santo, santo. ¿Pero sin qué? Sin cesar, significa sin parar. No hay un tiempo de descansar. Solo están alabando y glorificando el nombre del Señor. Y aquí es donde tenemos que recordar que cuando nos reunimos como iglesia en adoración, lo que estamos haciendo en este lugar es una expresión terrenal de una realidad celestial. El cielo es un lugar de adoración y el pueblo de Dios lo adorará por toda la eternidad. Por lo cual, quizás sería bueno para nosotros ponernos en práctica ahora mismo. Es mejor que comiences a practicar lo que vas a hacer en el cielo. Porque en el cielo no vas a parar de cantar. Si hay alguien que se cansa de levantar sus manos y hay alguien que se cansa de exaltar su voz, mi querido hermanos, tengo noticia para ti. En el cielo va a haber vigilia. Sin parar. Literalmente toda la noche y todo el día. Mientras que yo hablo en este momento, aunque tú no lo escuchas, los ángeles están entonando, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Ellos no se detienen. Y cuando recuestas tu cabeza sobre tu almohada esta noche, los ángeles todavía van a estar cantando. Y cuando tú te despiertas mañana, si el Señor lo permite, los ángeles van a estar cantando. Mira tu vida desde perspectiva. Dios Padre está rodeado de alabanzas interminables. El Salmo 41, versículo 13 dice, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Pero el Señor también debe ser alabado en todos los lugares. El versículo 1 nos dice que ¿quién debe alabar al Señor? Todos los santos. El versículo 2 nos dice cuándo se debe alabar al Señor, en todo momento, en los buenos y en los malos. El versículo 3 nos dice dónde se debe alabar al Señor. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. Esto puede leerse como una referencia al tiempo. Si es así, repite el punto del versículo 2, el Señor debe ser alabado en todo momento. De hecho, Dios es digno de ser alabado cuando levantas de la cama y cuando abres tus ojos. Y el Señor debe ser alabado cuando pones tu cabeza en esa almohada y te duermes. Pero es más exacto leer este versículo como una referencia al lugar y no al tiempo. Es la geografía de la alabanza. Desde el lugar donde sale el sol hasta el lugar donde se pone el sol, se debe alabar el nombre del Señor. Del este hasta el oeste, el nombre del Señor debe ser alabado. Donde quiera que estés, el nombre del Señor
debe ser alabado. Estés en Guatemala, alabado sea el Señor. Estés en China, alabado sea el Señor. Si estés en Rusia, alabado sea el Señor. Pero donde sea que tú estés, en cualquier parte del mundo, Dios debe ser alabado. En este momento y para siempre. Malaquías capítulo 1, versículo 11 lo dice, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero también podemos ver la razón de nuestra alabanza. Los versículos 4 al 9 explican por qué el Señor debe ser alabado. Aquellos que conocen y aman al Señor fácilmente encuentran muchas razones para alabar al Señor. Pero el Salmo 113 da una razón para alabar. El Señor es incomparable. No hay nadie como Él. Y el salmista hace estos dos puntos. Él dice que nadie es lo suficiente alto para alcanzar a Dios y nadie está tan bajo que Dios no pueda alcanzarlo. Dios es un Dios de majestad exaltada, pero abundante misericordia. Dios es grande y único, pero el Dios grande y único es un Dios que se humilla y se acerca a nosotros. Los versículos 4 a 6 celebran la suprema majestad de Dios. Y hay algo que debemos entender del Dios que nosotros servimos. Dios es trascendente. La trascendencia significa que Dios está por encima y más allá de nosotros. Su ser es infinito, su carácter es santo, su poder es omnipotente. No estamos al nivel de Dios. La trascendencia se afirma en las primeras palabras del versículo 4 que dice, el Señor que domina. El resto del versículo establece el alcance de la trascendencia de Dios. El Señor domina sobre las naciones y su gloria está sobre los cielos. Escuchen, la trascendencia de Dios se ve en relación con las naciones. Israel no era una nación fuerte, era un país pequeño, rodeado de naciones y enemigos más fuertes. Israel estaba constantemente bajo la amenaza de un ataque. Pero las victorias militares de Israel no se debieron a su rey, ni a sus armas, ni a sus estrategias. Las victorias que obtuvo Israel fue porque el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Fue porque el Señor estaba por encima de todas las naciones. Cada nación tenía sus propios dioses. Y las naciones esperaban que sus dioses dieran la victoria sobre sus enemigos, pero Israel solo tenía un Dios y el verdadero Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel podría decir, no solamente tenemos el verdadero Dios, tenemos el Dios que está por encima de todas las naciones. No hay nadie como Él, pero también el Dios que está encima por todas las naciones es el Dios que su gloria está sobre los cielos. La gloria del Señor es la suma total de sus atributos divinos. Mi querido hermanos, es algo muy interesante. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz, te tomaría 8 minutos llegar al sol. Llevaría 33,000 años llegar al centro de nuestra galaxia, llamada la Vía Láctea. Y la Vía Láctea pertenece a un grupo de más de 20 galaxias conocido como grupo local. Y para cruzar el grupo local tendría que viajar durante 2 millones de años. El grupo local pertenece al vasto clúster Virgo, parte del supercúmulo local aún más grande, de 500 millones de años luz de diámetro. Recorrer todo el universo tal como lo conocemos a la velocidad de la luz
llevaría unos 20,000 millones de años. Dios es mucho más grande que eso. La gloria de Dios está por encima de todo eso. Y saber que la gloria de Dios está por encima de los cielos nos debe poner en nuestro lugar. Nadie aquí es más grande que Dios. William Beebe fue un explorador mundial y el amigo del presidente Theodore Roosevelt. Y a menudo, cuando visitaba al presidente, los dos hombres salían al aire libre por la noche para ver quién podía localizar primero la galaxia de Andrómeda. Luego, mientras miraban la pequeña mancha de la luz estelar, uno de ellos decían: esa es la galaxia espiral de Andrómeda. Es tan grande como nuestra Vía Láctea. Es uno de los 100 millones de galaxias. Está a 750,000 años luz de distancia. Consiste en 100,000 millones de soles y cada uno más grande que nuestro sol. Y después de meditar sobre eso, Roosevelt mostraba su sonrisa y decía: ahora creo que somos lo suficiente pequeños. Vamos a dormir. Mi querido hermanos, cuando tú solo ves la grandeza de Dios, te hace reconocer que tú no eres nadie delante de un gran Dios. Tú eres alguien pequeño comparado a quien es nuestro Dios. El Salmo 8, versículo 1 dice: oh Señor, nuestro soberano Señor, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Mi querido hermanos, Dios es grande, es trascendente, pero también Dios es incomparable. El versículo 5 dice: ¿quién como el Señor, nuestro Dios? Y esta pregunta es el corazón de este salmo. Es una pregunta retórica que supone una respuesta. Éxodo capítulo 15, versículo 11 pregunta: ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y en tu santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentes. La pregunta se responde sola. El Señor nuestro Dios es incomparable y no hay nadie como Él en los cielos y en la tierra ni debajo de la tierra. No hay nadie porque Él es completamente, totalmente, absolutamente único. No hay nadie como nuestro Dios. Y podemos ver la diferencia entre Dios y nosotros con tal solo saber dónde el Señor está sentado. Él está sentado en su trono. Mira lo que dice el siguiente en el versículo 4. El versículo 4 nos dice que dónde está sentado y el versículo 5 nos dice lo que el Señor hace en las alturas. ¿Quién como el Señor nuestro Dios que tiene su trono en las alturas? La Reina Valera lo dice de esta forma: ¿quién se sienta en las alturas? Ahora escuchen, ¿dónde está Dios? En el cielo. ¿Y qué hace nuestro Dios? Sentado en su trono. Ahora, no está sentado porque está cansado. Nuestro Dios no tiene que descansar. Él es omnipotente. Él está sentado para gobernar. Y Dios no juega sillas musicales con nadie. Nadie le puede quitarle a Dios de su trono, porque el trono solo le pertenece a Él. Y Él está permanentemente sentado en el trono del universo y nadie le puede mover. El Salmo 103, versículo 19 dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino gobierna sobre todos. Pero noten que el Señor no solo está sentado en el trono, Él ve sobre la tierra y Él ve sobre lo que está sucediendo en este mundo. Cuando una persona crece en sus responsabilidades, a veces tiene menos accesibilidad y a veces ellos se creen que son los grandes. Algunas veces esa grandeza es autopercepción y no una realidad. Sin embargo, la vanagloria aún puede hacer que uno se vuelva distante, indiferente y arrogante. Pero el Señor
es incomparablemente grande que cualquiera de nosotros. Sin embargo, el versículo 6 nos dice que el Dios que es sobre todos los cielos, el Dios más grande que cualquier cosa, se inclina para contemplar los cielos y la tierra. Se inclina, significa que se humilla, que se acerca. ¿Cómo puede el Dios que está sentado en lo alto inclinarse o humillarse a personas como tú y yo? ¿Quién somos nosotros para que el Señor se acerque a nosotros? Mis queridos hermanos, eso solo se llama gracia y misericordia. El Dios que tú y yo servimos es un Dios lleno de gracia y misericordia. Juan capítulo 1, versículo 14 lo dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios incomparable descendió de su trono, tomó forma de hombre para acercarnos a ti y a mí, para que tú y yo pudiéramos ser con Él y para Él. El Dios incomparable está lleno de gracia y misericordia. Y los versículos 7 al 9 habla acerca de cómo Dios mira hacia abajo y actúa con misericordia. Noten que Dios interviene por los pobres y los necesitados. El versículo 7, Él dice: Él levanta del polvo al pobre y saca del basurero al necesitado. Los pobres son aquellos que carecen de recursos financieros y materiales. No tienen dinero para obtener lo que necesitan. Los necesitados son aquellos que sufren las consecuencias de ser pobre. Se ven obligados a vivir sin las necesidades de la vida. Pero a Dios le importa estos individuos humildes. Los pobres se sientan en el polvo, pero el Señor los levanta del polvo. Los necesitados viven de la basura en la ciudad, pero el Señor los saca del basurero. El Salmo 112 bendice al hombre justo que da a los pobres, el Salmo 112 bendice al hombre justo que da a los pobres, pero no puede ser justo sin un corazón de compasión que te mueve a ayudar a los pobres y necesitados. Pero el Salmo 113 no se trata de nuestro deber hacia los pobres. Se trata de la misericordia de Dios que interviene para los pobres y los necesitados. Pero ¿por qué Dios interviene por los pobres y los necesitados? El versículo 8 dice: para hacerlos sentar entre príncipes, entre los príncipes de su pueblo. En 1 Samuel capítulo 2 versículos 7 al 8, Ana canta esta canción diciendo: el Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece, levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Mi querido hermano, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios haría eso. Y por eso solo Dios es digno de ser alabado. Pero también Dios interviene por la mujer estéril. En el versículo 9 dice: a la mujer estéril le dé un hogar y le concede la dicha de ser madre de hijos. Los versículos 7 a 8 ilustra cómo Dios se preocupa por la sociedad, El versículo 9 ilustra el cuidado de Dios por la familia. En el mundo antiguo, el estado en la seguridad de una mujer se basaba en su capacidad de tener hijos. La esterilidad fue una tragedia, una desgracia y maldición entre las mujeres judías. Se consideraba que una mujer estéril faltaba de alegría, provisión o importancia. Sin embargo, el Señor interviene y le da un hogar a la mujer estéril. Y le da un esposo, una familia y una casa, convirtiéndola en la feliz madre de los niños. Y podemos ver esto en la Biblia. En el Antiguo Testamento, el Señor hizo eso por Sara, Rebeca, Raquel, Ana y otras.
Sara, Rebeca y Raquel son especialmente importantes porque al hacer de estas mujeres estériles en madres, Dios cumplió su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento con una mujer llamada Elisabet. ¿Se recuerda? Elisabet. ¿Quién tuvo a quién? A Juan el Bautista, es cierto. Dios es digno de ser alabado, mis queridos hermanos, porque Él levanta a los pobres y necesitados para sentarse con los príncipes y hace de la mujer estéril la madre de los hijos. Pero ahora quiero ser sincero. Dios no promueve a todos los pobres y necesitados asientos de honor aquí en la tierra. Porque todavía hay pobres, ¿no? Solo vayan downtown. Todavía están sentados en el polvo. Y Dios no hace que todas las mujeres estériles tengan hijos. Hay muchas mujeres que luchan con tener hijos hoy en día. Pero aunque Dios no lo hace siempre literalmente, siempre lo hace espiritualmente. Esto es lo que significa ser salvo. Mis queridos hermanos, tú y yo un día éramos pobres y necesitados, éramos esclavos, pero Cristo nos sacó de la basura, Cristo nos sacó del polvo y nos hizo sentar en su mesa. Ahora somos hijos y hijas del gran Rey. Ahora no somos huérfanos, pero ahora pertenecemos a la familia de Dios. El Señor nos ha dado un nuevo hogar en Cristo y Él nos hace fructíferos para su gloria. Probablemente no puedes tener hijos literalmente, pero sí puedes tener hijos espiritualmente. Hay personas que tú puedes cuidar y ayudar en este día. Jesús murió en la cruz y Él resucitó entre los muertos para todos los pobres y todos los necesitados. Mis queridos hermanos, la última línea del versículo 9 concluye con una palabra hermosa. Aleluya. Lo cual significa, alabado sea el Señor. Cuando piensas en este Dios incomparable que se sienta en lo alto y se ve abajo, la alabanza es la única respuesta apropiada. Robert Davidson concluye su comentario sobre este salmo diciendo: si esto no te mueve a alabar a Dios, nada lo hará. Mis queridos hermanos, ¿qué más necesitas hoy en esta mañana para alabar al Señor? ¿Qué más necesitas? Con solo ver lo tan grande que es Dios es suficiente. Con solo ver lo tan incomparable que Él es suficiente. Con ver cómo Dios te sacó de la pobreza es algo suficiente. A ver cómo Dios te cambió y te hizo hijo es suficiente. ¿Qué más necesitas para adorar al Señor? Jesús sanó a 10 leprosos. Pero cuando vieron que estaban curados los 10 leprosos, 9 continuaron a su camino. Pero solo uno regresó a Jesús. Todos recibieron el milagro. Todos recibieron sanidad. Pero solo 9 de ellos regresaron a decirle a Dios gracias. ¿En qué categoría te encuentras usted? ¿Alabarás al Señor en este momento? ¿O te olvidarás de lo tan bueno que Él ha sido? ¿Eres uno de los 9? ¿O eres ese uno que se postró ante los pies de Cristo y comenzó a alabar su santo nombre? ¿Quién eres tú? Por lo cual voy a pedir que si pueden inclinar su rostro en esta mañana. Y me gustaría en esta mañana